Hola pequeños, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar los principales acontecidos, valga la redundancia, ocurridos en México durante la era global. El primero de ellos, pues es el descubrimiento de los yacimientos petroleros en el Golfo de México en el año de 1975. Recordemos que el petróleo en sí es una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país y por eso nos afecta tanto la caída del crudo. El siguiente acontecimiento que tenemos a bien analizar es la nacionalización de la banca en el año de 1982. Sí, este acontecimiento es un proceso mediante el cual, a principios de los años 80, determinó la elección de diversas medidas de política económica que modificaron el sistema financiero mexicano. Un acontecimiento, sino más grande en México, constituye y que está en la memoria de millones de mexicanos es el terremoto de México en 1985. Tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:17 horas y alcanzó una magnitud de 8.6 grados. El epicentro se localizó en la zona del Océano Pacífico mexicano, a 28 kilómetros del sur de Tecpan, en Guerrero, y el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la zona de la Ciudad de México, donde se percibió a las 7:19 hora local y ha sido el más significativo y dañino de la historia escrita de los movimientos telúricos de nuestro país. Superó en intensidad y en daños el terremoto de 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica, acontecida un día después de la noche del 20 de septiembre, tuvo gran repercusión para la ciudad al colapsar estructuras restablecidas un día anterior. Sin lugar a dudas, la caída de la bolsa de valores en el año de 1987, que es conocida como el crash del 19 de octubre de 1987, es el más triste episodio del sector bursátil mexicano. Este hecho tan presente en la mente de dos generaciones al menos, de aquellos que lo perdieron todo y de los hijos que vieron la desesperación de los padres ante semejante pérdida, hizo que la inversión en la bolsa se convirtiera en un tabú y que la gente mantenga pánico al invertir en las empresas del país. Sin duda, la firma del Tratado de Libre Comercio en el año de 1992. Sí, es este Tratado de Libre Comercio con América del Norte, establecía una zona de libre comercio, más bien sigue estableciendo una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá y por supuesto México. Es un tratado que pretende reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre estos dos países. Cabe mencionar que aquí hay dos hechos bastante significativos. Es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 y por supuesto el levantamiento zapatista del ejército, el EZLN, en 1994.
Bien, analicemos uno por uno. El Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues el 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del Telecán, como se le conoce, por lo que el acuerdo comercial fue firmado entre estos tres países. México lo firma hasta el 11 de diciembre de 1992. Asimismo, los tres países entran en acuerdo el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió el procedimiento de ratificación por parte del Poder Legislativo de cada país. Al firmarse el Telecán, se planteó un plazo de 15 años para eliminación total de las barreras aduaneras entre los tres países. Además, se acordó que debían ser retiradas las restricciones existentes al comercio de varios productos, incluyendo vehículos de motor, piezas para estos, las computadoras, textiles y la agricultura. El tratado también protege los derechos de propiedad intelectual, patentes, derechos de autor y marcas comerciales, y destacó por la eliminación de las restricciones de inversión entre los tres países. Te mencioné justamente que durante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio también se resalta el levantamiento zapatista de liberación nacional, justamente en el mismo año y al momento de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. ¿De qué se trató el levantamiento nacional, mejor conocido como ZLN? Es una organización mexicana que al iniciar en 1994 y hasta el 2006, fue militar, y que a la fecha de nuestros días, es un movimiento político. Su inspiración política conjuga el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es una guerrilla. Está liderado por el subcomandante Marcos, y salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados intentaron ocupar 7 cabeceras municipales. El mismo día que entró, como ya te lo mencioné, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. De esta manera se cuestionaba el sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Pasamos de 1994 a 1997 con la firma del Protocolo de Kioto para detener el calentamiento global. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que por supuesto causan el calentamiento global. En el año de 1998, el Fondo Bancario de Protección de Ahorro, conocido como FOBAPROA, su acrónimo, fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos de aquel entonces, a fin de frenar los posibles problemas financieros extraordinarios. En diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, con antecedente de crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la crisis de liquidez del sistema bancario. En 1990 se creó el FOBAPROA
ante posibles crisis financieras que propiciaron la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores de la banca y retiro masivo de depósitos. Se esperaba en sí que el FOBAPROA asumiera las carteras vencidas y capitalizara las instituciones financieras en los años siguientes. Su concepción, su implementación y los principales beneficiarios del mismo se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo. Continuamos entonces con el proceso de la alternancia en el poder, es decir, con las elecciones federales de México del 2000. Se llevaron a cabo el domingo 2 de julio del año 2000, siendo estas las últimas del siglo XX y las segundas del milenio. En ellas fueron electos a nivel federal el presidente de la República, senadores y diputados federales. En esta parte, el jefe de Estado y del gobierno electo para un periodo de 6 años, no reelegibles en ningún caso, y que comenzó su gobierno el 1 de diciembre del 2000, fue el candidato electo Vicente Fox Quesada, primer presidente de oposición electo en 71 años. Cabe mencionar que en este periodo el PAN desbanca al PRI, ¿sí? Después de 71 años en el poder. Los últimos acontecimientos, y no por menos importantes, es la reforma al artículo 2 de nuestra Constitución, donde se establece el reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas para el 2001. Posteriormente, en el año 2003, ¿sí? Se da por iniciado la guerra de Irak, también conocida como Operación de Libertad Iraquí en Estados Unidos, Operación Telic en Reino Unido, y en otros ámbitos fue conocida como ocupación de Irak, un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo del 2003 y finalizó el domingo 18 de diciembre del 2011. Tras finalizar la guerra, se dio paso a la operación de entrenamiento de tropas iraquíes para combatir la insurgencia y el terrorismo. Esta operación se dio a conocer como Operación Nuevo Amanecer, que inicia al organizar los Estados Unidos una coalición internacional, estando compuesta por unidades de Fuerzas Armadas de los propios Estados Unidos, el Reino Unido y contingentes menores de Austria, Corea del Sur, Dinamarca, Polonia, El Salvador, España, Italia, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y otros países. Como bien ya lo hemos estado analizando, sí, esta línea del tiempo te marca los acontecimientos de mayor relevancia en este periodo. Te voy a dejar algunos ejercicios, sí, que vas a trabajar en el periodo de México, algunos periodos gubernamentales como el de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, Felipe Calderón. Sí, si necesitas consultar tu libro de actividades, ahí se encuentran los acontecimientos de mayor relevancia. Si solicitas investigar en otras fuentes de consulta, está perfecto. Solo te pido que investigues, resuelvas el ejercicio complementario a la actividad y me envíes tus evidencias. Nos estamos conectando por Meet, la nueva forma de aclarar dudas en directo. Estamos en contacto, envíame tus evidencias. Muy buenos días, bye.